A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Muy buenas noches en su programa de Tributación de hoy. El día de hoy tenemos la grata presencia de un experto en el ámbito tributario. Tenemos la grata presencia de Jorge Ron, un experto tributario. Vamos a hablar sobre el impuesto a la renta de las personas naturales. Jorgito Ron, qué gusto tenerte para hablar de un tema de gran importancia, el impuesto a la renta de las personas naturales, del Coca para el Ecuador. Bienvenido a tu programa de Tributación de hoy. Gracias, Cristina, por la invitación y un saludo inmenso a todos los televidentes que están viendo el programa de Tributación de hoy. Y como siempre es un gusto, un privilegio estar aquí en tu programa, que veo que consta con un equipo maravilloso, muy profesionales y expertos en todo lo que hacen. Y bueno, aquí estamos para aportar. Mira, Jorgito, se hizo realidad. Te había invitado por mucho tiempo para que nos visites a este programa tan lindo de Telesucesos. Nos está viendo a nivel nacional y se hizo realidad. Telesucesos, con este espacio para que todos los televidentes y sobre todo las redes sociales podamos transmitir, comprender con este lenguaje sencillo, pero como siempre lo digo, esta gente joven que ha venido a nuestra casa para que podamos comprender todas estas obligaciones fiscales que comienzan en esta semana, este cumplimiento obligatorio de este impuesto tan importante, este impuesto interno que las personas naturales vamos a comenzar para hablar del impuesto a la renta. El impuesto a la renta de las personas naturales. Este impuesto a la renta bajo este régimen general. Vamos a hablar del impuesto a la renta. ¿Quiénes debemos calcular, determinar y pagar hoy el impuesto a la renta? Bueno, el impuesto a la renta, quienes deberían determinarse y calcular este impuesto son las personas naturales, las sociedades naturales residentes y sociedades residentes y las sociedades domiciliadas que obtengan ingresos de fuente ecuatoriana o no. Y también las personas naturales no residentes que obtengan ingresos de fuente ecuatoriana. De allí entonces, ¿qué se entiende por personas naturales? Que es el tema del día de hoy, el impuesto a la renta de personas naturales. Allí, por ejemplo, tendríamos que irnos al Código Civil, el artículo 41, donde nos habla específicamente que la persona natural es la persona física de carne y hueso de la especie humana. Entonces, usted, querido colega que nos está viendo en este preciso instante, estimado televidente, la persona natural, que es esa persona física de carne y hueso, usted, yo, Cristina, todos, debemos de tributar el impuesto a la renta. Pero ¿quiénes específicamente? Allí nosotros tenemos dos tipos de rentas, ya para clasificarlos específicamente, tenemos la renta del trabajo y la renta de capital. Mira, qué interesante cuando tú acabas de hablar con este lenguaje sencillo, cuando hablamos de estas personas de carne y hueso en este Código Civil, la persona que nos está mirando, esa persona que está en casa y dice, yo tengo una actividad económica, y tú le has dicho esta clasificación tan sencilla, soy una persona con derechos, con obligaciones, que tengo una renta del trabajo o una renta del capital. ¿Qué son estas rentas del trabajo? Vamos a irles clasificando. ¿Y qué son estas rentas del capital? Acabamos de pasar una obligación muy importante, estas famosísimas microempresas, y que tú has dado unos talleres maravillosos, Jorge. Y yo te voy a decir, yo he aprendido de usted que es la maestra. No, pues definitivamente. Yo te voy a contar algo y voy a ser infidente contigo. Alguna vez, yo te voy a decir, en la pandemia, un día yo prendí mi computadora y yo veía a un muchacho muy interesante y yo decía, este muchacho creo que es del exterior. Yo soy una persona muy crítica, tengo muchos años ya en el ámbito tributario y decía, este muchacho es extranjero.
y te escuchaba hablar y decía, ¿de dónde es este muchacho tan interesante, tan técnico? Y de pronto comenzaba a escuchar el nombre de Jorge Ron. Me encantó cómo dabas tú las clases y de pronto comencé a seguirte en redes sociales y me encantó que tú eras una persona muy activa y te iba siguiendo y de pronto te eras luego parte del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Y hoy por hoy pues eres una de las personas que tienes muchos seguidores porque tú compartes tus conocimientos con sencillez, con ese lenguaje claro para todos los contadores del Ecuador. Y cuando tú comienzas a hablar estos conceptos, yo soy contadora, soy abogada y me gusta cómo tú compartes, cómo tú les vas diciendo quién debe pagar impuesto a la renta en el Ecuador, cuando tú vas diciendo a esas personas naturales que ya comenzaron a pagar bajo un régimen que hemos venido ya tratando de entender, el régimen de las microempresas, que también tuvieron un tema que ya comenzaron a tributar las personas naturales y las sociedades microempresas, y que ya en este mes de marzo las personas naturales, con un régimen, hablemos ahora del trabajo o del capital. Hoy estamos hablando ya de personas naturales bajo el tema del trabajo o el capital. Dentro del concepto del trabajo, vamos primero con el trabajo. Perfecto. Y luego vamos con el capital. Para ir clasificando en estos dos grandes grupos, porque cuando hablamos de quién paga impuesto a la renta en el Ecuador, hay un concepto chévere en donde dice las personas naturales residentes o no por sus rentas del trabajo o del capital. ¿Qué son las rentas del trabajo? Bueno, antes que nada, gracias por esa maravillosa introducción. Uno solamente es el reflejo de todos los grandes contadores que ha tenido nuestro país, como por ejemplo usted y el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, al cual yo le tengo un inmenso cariño. Por el cual yo soy producto del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, de la Escuela del Experto Tributario. Y así, hay muchos otros contadores maravillosos que tenemos esas ganas de seguir aportando a la sociedad. Como usted me lo mencionaba, Cristina, dos grupos, ¿verdad? Usted tiene dos grupos, querido televidente. El primer grupo, la renta del trabajo, y el segundo grupo, la renta del capital. Vamos con el trabajo. En la renta del trabajo tenemos, por ejemplo, los ingresos bajo relación de dependencia. Perfecto. ¿Qué es un ingreso en relación de dependencia? Para que ese televidente que nos escucha, por ejemplo, y que nos está viendo, porque acuérdate que no solamente salimos hoy, estamos ya transmitiéndonos a las 8 de la noche, ahorita nos está viendo la gente, pero nos salimos también en redes sociales. ¿Qué es la relación de dependencia? Bueno, es toda persona natural, el sujeto pasivo, el contribuyente, pero específicamente la persona natural física de carne y hueso, la que trabaja no de forma independiente, es lo contrario, dependientemente, depende de su patrono, trabaja en alguna empresa X, Y, Z y recibe una remuneración producto de ese trabajo. Código del trabajo, una relación de dependencia, un contrato individual de trabajo. Correcto. ¿Y ellos cómo tributan? Ellos dejan el impuesto a la renta mediante su declaración del formulario 107. Perfecto. Pero perfecto. Si es que tiene algún valor que reliquidar, que volverse a calcular, a determinarse, tendrá que aterrizar en el formulario del impuesto a la renta de personas naturales, que ya lo están haciendo ahora en el mes de marzo. Perfecto. Chévere, Jorgito. Entonces, esta es una renta del trabajo. Perfecto. Tenemos, por ejemplo, también las rentas por trabajadores autónomos. Un ejemplo, el albañil, también el carpintero. Ellos pueden obtener el RICE o pueden obtener, que es el régimen positivo simplificado ecuatoriano, o pueden obtener el RUC. Si usted obtiene el RUC, usted tiene que tomar en cuenta que si sus ingresos durante todo el ejercicio fiscal 2020 pasan ese límite, para el 2020 fueron los 11.315, que es la fracción básica grabada con tarifa 0% del impuesto a la renta del artículo 36 de la ley del régimen tributario interno. Si sus ingresos pasan los 11.315, tendrá que usted determinarse el impuesto a la renta. ¿Mediante qué formulario? El impuesto a la renta de personas naturales ahora en marzo. Perfecto. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, querida Cristina, son los honorarios profesionales. Por ejemplo, como usted, como yo. Que en teoría estaríamos bajo esa clasificación de lo que se llama la ocupación liberal. Perfecto, sí, y que trabajamos bajo relación de, independientemente trabajamos, no dependemos de un patrono, no estamos bajo el código del trabajo, sino que facturamos por nuestros servicios. Servicios profesionales, que estamos hablando que es una renta del trabajo, y también pueden estar las actividades empresariales. Correcto, perfectamente, cabrían allí y tendrán que ustedes aterrizar con el formulario de impuesto a la renta de personas naturales. Y también habríamos hablado que en el tema de personas naturales también se encuentran las rentas del capital. Sí, allí es el segundo grupo que tenemos la renta de capital. Allí tenemos los activos usados por terceros, que sonaría un poquito medio difícil de entenderlo, pero aquí estamos para hacerlo de una manera muy sencilla. Deme dos ejemplos de las rentas del capital, mi querido Jorge. Por ejemplo, tenemos los dividendos, los intereses.
tenemos también el arrendamiento de bienes inmuebles que podemos expresar ahora en este preciso instante, podemos explayarnos un poquito más explicando aquel tema. En el caso del arrendamiento de bienes inmuebles, ¿cuál es la base legal? Bueno, tenemos la ley del régimen tributario interno, pero específicamente donde usted va a encontrar todas esas casuísticas, todas esas aristas, como para que usted pueda deducirse correctamente sus gastos que están enlazados directamente con ese ingreso del arrendamiento de bienes inmuebles que forma parte de las rentas de capital. El artículo 32, por favor, tome nota, el artículo 32 del reglamento de aplicación de la ley del régimen tributario interno nos habla acerca de 5 gastos, 5 detalles, 5 casuísticas para que usted determine correctamente sus gastos deducibles que están enlazados con esa renta de capital del arrendamiento de bienes inmuebles. Y ahí hay una cosa muy específica, mi querido Jorgito, y eso es cuando la persona natural no está obligada a llevar contabilidad en el caso de ingresos de arrendamientos en un régimen general. En un régimen general, porque las rentas del capital no están incluidas en el tema de las microempresas, que eso es muy importante. ¿Qué pasa, Jorgito, cuando tú tienes rentas de microempresa que debían haberse ya declarado, salvo cuando estás en el decreto 1240, que se les permitió? ¿Qué permitió este decreto 1240? Que de cierta manera viene a alivianar ¿qué? Bueno, fue justo y necesario. Justo y necesario, la verdad que sí. Este decreto ejecutivo 1240 nos habla, tiene dos objetivos este decreto ejecutivo. ¿Cuáles son estos 2 objetivos? El primer objetivo, bueno, el tema general va ligado específicamente para aquellos contribuyentes que están dentro del régimen impositivo para microempresas. Así es. Sí, ese es el objetivo general, pero ahí tenemos 2 objetivos específicos. El primer objetivo específico que nos habla este decreto ejecutivo 1240, que ya lo tenemos en el registro oficial y con una resolución que acompaña ese decreto ejecutivo, ¿Qué número de resolución? La resolución 12, la ANAC del año 2021. Perfecto. Sí, ahí tenemos todo el cuerpo y la base legal como para que usted después pueda cogerlo y revisarlo y chequearlo detenidamente. Pero aquí estamos para darle la interpretación correcta. Entonces, estos 2 objetivos específicos, Cristina, el primero le menciona que se tiene que reformar el artículo 253.20 del reglamento de aplicación de la ley del régimen tributario interno. Y allí le dice, para que usted se determine la base imponible del impuesto a la renta para el régimen positivo de microempresa y aplica el 2%, también se le permitirá, se va a abrir otro casillero en el formulario que salga ya después actualizado, se le va a permitir que usted pueda restarse los créditos tributarios de ejercicios fiscales anteriores, que como usted como abogada lo puede explicar muchísimo mejor que yo, que Así es un derecho. Es un derecho que tenemos, que definitivamente pues tenemos a la compensación y adicionalmente pues si no podemos compensarnos a la devolución, que es lo correcto. Muy interesante. Y adicionalmente, pues también tenemos el derecho pues a que podamos el pago aplazarlo, ¿no es cierto? Sí. Qué interesante. ¿Cuál es la otra condición de este decreto? Sí, el segundo objetivo específico para decirlo. De esa manera, tenemos que usted como contribuyente del régimen positivo de microempresa, usted puede aplazar el pago hasta noviembre del 2021, por lo que haya calculado referente al régimen positivo de microempresas del ejercicio fiscal 2020. Ese pago que ya le salió en enero, usted puede aplazarlo hasta noviembre de acuerdo a su 9º dígito. Hay un calendario bien interesante para poderlo analizar, pero hasta noviembre. Y lo que usted haga ahora en el 2021, usted tendrá que hacer 2 declaraciones porque este impuesto a la renta para el régimen positivo de microempresa es semestral, uno en julio y otro en enero. Pero la condición es que usted haya tenido una pérdida contable, sí, ¿no es cierto? En hay el que 2020. partir desde allí, perfectamente. Claro, porque si no tuvo pérdida contable en el 2020, usted tiene que pagar. Sí, pero algo interesante, Cris, porque como yo estoy en un régimen, aquí en Ecuador hay varios regímenes. Exactamente. Yo puedo tener, por ejemplo, servicios profesionales, que eso es régimen general, y tener una ferretería, que eso es régimen positivo de microempresa. Exactamente. Si mis ingresos ya en total, el global, están dentro como para ser catalogado como microempresa de acuerdo al artículo 106 del reglamento del COCSI, si sus ingresos brutos son hasta $300,000, entonces usted estaría en el régimen positivo de microempresa por la actividad empresarial que es de la ferretería. Exactamente. Entonces, ¿qué hacer? Usted en ese decreto ejecutivo 1240 que le dice si usted tiene pérdida tributaria, usted tiene una pérdida específicamente, es contable esta pérdida. Exactamente. Sí, si usted tiene esa pérdida, pero referente al régimen positivo de microempresas. Exactamente. Entonces usted, querido televidente que nos está viendo, contribuyente, yo sé que el contribuyente lo que quiere hacer es las cosas bien. Así es, ese es el objetivo de todo. Así y el contador también. Hacer las cosas transparentes, claras, no meterse en riesgo. Sí,
Y lo importante de allí es que, como le decía, usted puede tener una utilidad bajo el régimen general por servicios profesionales porque le fue bien, pero pudo haber tenido pérdida en el régimen positivo de microempresa. Entonces allí sí cumplo el requisito, porque de forma global en mi contabilidad o bajo mi registro de ingresos y gastos, yo puedo obtener una utilidad al final del día. Pero si yo obtuve una pérdida por la ferretería, por el régimen positivo de microempresa, entonces ya cumplo con ese requisito. Son dos requisitos para yo pedir aplazar el pago hasta noviembre y hasta marzo del 2021 para lo que usted haga ahora en este ejercicio fiscal. Dos objetivos. El primero, lo más obvio, que es estar dentro del régimen positivo de microempresa, diciembre o enero ahora en este ejercicio fiscal. Y el segundo requisito más importante es que usted haya obtenido pérdida, pero en el régimen positivo de microempresa. En mi caso, por la ferretería. Y en el ejercicio fiscal 2020. Correcto. Con eso, este decreto lo que busca es de que usted se encuentre en este régimen impositivo al 31 de enero del 2021, que se encuentre con una pérdida contable definitivamente en el ejercicio fiscal 2020, pero lo más importante es que no es una exoneración del impuesto, porque se entendía, pues mucha gente malinterpretó de que se generaba una exoneración del impuesto y no es así, es un diferimiento del pago hasta el mes de noviembre, y eso hay que aclarar, que el decreto 1240 lo establece así, Jorgito, y que adicionalmente esto es un diferimiento hasta el mes de noviembre. Quien no tenga estas dos condiciones, pues definitivamente lo tenía que pagar en el mes de enero o con el alargamiento al mes de febrero, sí, nada más. Tiene otras opciones, por ejemplo, el poder solicitar, si usted en el ejercicio fiscal 2019, como para darle algunas opciones al televidente. Exactamente, por supuesto que sí. Si usted no está dentro de esos dos requisitos, o sea, usted cumple solamente que es régimen microempresa, pero el segundo requisito ya no lo cumplió porque no generó pérdida. Exactamente. Entonces el decreto ejecutivo 1240 no es para usted, pero tiene otras opciones más que la administración tributaria se lo da. Claro, por ejemplo, si usted en el ejercicio fiscal 2019 generó un crédito tributario a su favor, puede pedir esa devolución por un pago indebido, en exceso o por mediante una nota de crédito para que usted pueda compensar con algún otro tributo que maneje la misma administración tributaria. Y eso está estipulado en nuestro contexto jurídico, como tenemos nuestros derechos y obligaciones, que usted claramente lo ha dicho. O pedir la facilidad de pago también. Exactamente, establecido en el Código Tributario. Mi estimado Jorgito, comenzamos ya en esta semana a pagar nuestras obligaciones como personas naturales bajo este régimen general. Mes de marzo. Comenzamos a generar este impuesto a la renta de las personas naturales, este famoso formulario 102. ¿Cuáles son estas recomendaciones que Jorge Ron le queremos dar a esa persona natural que a lo mejor tiene varias rentas en este régimen? Honorarios profesionales, una ferretería, arrendamientos, relación de dependencias, impuestos únicos, a lo mejor tiene, qué sé yo, estamos hablando que puede tener incluso, qué sé yo, impuestos a lo mejor, que hablemos, puede tener rifas, sorteos, qué sé yo, tantas cosas que puede, una herencia, un hallazgo, tantos ingresos. Una renta del exterior. Una renta que ya pueden haberse generado hasta pagos, incluso generándose hasta ingresos no objeto. Tantas cosas interesantes que trae nuestra legislación, tiene gastos personales o a lo mejor no lo tenga. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Usted acabó de decir algo, mi George, que es nadie queremos tener riesgo, queremos hacer las cosas bien, queremos actuar enmarcados en la ley, queremos también tener los beneficios fiscales, porque no es malo mientras estemos enmarcados en la normativa. ¿Cuáles son esas recomendaciones que nosotros les tenemos que hacer a esas personas naturales que hoy en esta noche nos están mirando en su casa y que luego este programa se reproduce de una manera impresionante? Un gran alcance tienen, les felicito, buen trabajo están haciendo. Tenemos varios ya años en este programa tan interesante de tributación de hoy. ¿Qué les podemos decir? Bueno, hay varias recomendaciones. Pero el primer objetivo, el primer gran objetivo, usted tiene que entender, querido televidente que nos está viendo, le mando un saludo inmenso. A todas las ciudades, a todas las provincias, a todos los contadores, ¿verdad? Y a los que no son contadores. Perfecto, muy bien. Entonces, como le decía Cris, ¿cuáles son estas recomendaciones? Son varias.
y muy sencillas y muy prácticas que nos va a caer como anillo al dedo, como dice este refrán. Así es, por supuesto que sí. Pero lo que usted tiene que entender, querido televidente, que ¿para qué hacer el impuesto a la renta? El impuesto a la renta, este formulario del impuesto a la renta para personas naturales cumple con dos grandes objetivos. El primer objetivo es que usted pueda determinarse correctamente, aparado en la ley, en el reglamento, resoluciones circulares, todo el cuerpo legal que tenemos en el ámbito tributario, pueda determinarse correctamente el impuesto a la renta. Primer punto. Así es, correctísimo. El segundo objetivo, por la cual tenemos que conocer, que a veces de pronto se nos va de la mano, o lo conocemos, lo hacemos, pero de una manera intrínseca, pero tiene que quedar muy claro cuál es el otro objetivo del impuesto a la renta de personas naturales, de llenar este formulario. Es que usted pueda allí aterrizar todos sus ingresos, porque estamos hablando de un impuesto a la renta natural, pero es un impuesto a la renta global, donde van allí encasillados todos sus ingresos, sean ingresos grabados, sean ingresos exentos, sean ingresos que ya tributaron en otro régimen. Como por ejemplo microempresas. Microempresa y ¿Eso quiere decir que vas a pagar doble? No. O sea, así como no hay un doble beneficio, tampoco hay una doble tasación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ya hiciste y pagaste en el 125? ¿Tienes que declarar y te tienes que restar, George? Sí, perfecto. ¿Por qué le digo? Ese es el segundo objetivo, porque en el impuesto a la renta de personas naturales es el impuesto a la renta global. Usted tiene que allí encasillar, dejar ahí todos sus ingresos, sean ingresos que ya pagaron, ya no va a volver a pagar, pero tiene que volverlos a reflejar en su declaración anual, que es el impuesto global, pero ya no va a volver a tributar. A ver, por ejemplo, yo generé en el régimen impositivo de microempresas por la ferretería, que estábamos con este Exactamente, ese es el ejemplo. Mismo caso, sí, este mismo ejemplo, por la ferretería generé $20,000 en ingresos, lo ubico en el casillero del impuesto a la renta en la actividad empresarial, allí nos dice, abre un paréntesis, dice, inclúyase los ingresos, costos y gastos deducibles que están añadidos a un impuesto a la renta único y también del régimen impositivo de microempresa. Actividad empresarial, parece que es el casillero 611, allí usted en ese casillero ubica, en mi caso, los $20,000 por los ingresos de la ferretería. Y también sus costos y gastos que están enlazados con la actividad de la ferretería. Cuidado con andarme poniendo otros costos y gastos que nada tienen que ver con la actividad de la ferretería. Exactamente. Por ejemplo, puede estar, qué sé yo, el personal, la depreciación, el aporte patronal que hace el jefe, el patrono en sí. Entonces ahí van todos mis costos y gastos deducibles. Luego, si uno se va ya directamente a la base imponible, le va a salir una utilidad tributaria. Y uno dice, voy a volver a pagar porque como el formulario calcula automáticamente, le va a salir un impuesto causado. Pero ahí sí es la recomendación, como decía Cristina, si usted ya pagó en el formulario 125 del régimen impositivo de microempresas, ya no va a volver a tributar dos veces. Hay que restar. Hay que quitar ese efecto. Hay que quitar el efecto del ingreso y hay que quitar el efecto del costo y gasto. Correcto. Del régimen impositivo de microempresas. De tal forma que cuando yo ya me voy a la base imponible, allí ya va a aparecer cero por lo que es producto de la ferretería. Pero ahora sí, ya una vez que yo ya he encasillado mis ingresos y costos y gastos del régimen impositivo de microempresa, porque tengo que dejar reflejado en el impuesto a la renta global, que es el impuesto a la renta de personas naturales, sin embargo ya no voy a volver a pagar, me quito ese efecto, pero ahora sí, digo, ahora faltan los servicios profesionales, los honorarios profesionales. Mira, George, contigo el tiempo se nos va volando. Cris, sin duda alguna. Mándales un mensaje a todos los contadores que te siguen en redes sociales, porque eres un contador muy querido, claro, transparente, como a mí me gusta. Mándales un mensaje a todo el Ecuador. Bueno, de mi parte, querido contador, contadora, yo les quiero mucho. Si ustedes ven algún amigo o amiga que no comprende alguna parte de la ley, del reglamento, parte laboral, parte tributaria, el contador tiene un corazón grande, gigante. Yo les invito a seguir compartiendo todos sus conocimientos. Y somos una familia grande, que es la familia contable, ¿verdad, Cristina? Así es. Para mí un privilegio, un orgullo el día de hoy, en esta noche maravillosa, la presencia de Jorge Luis Ron. Nos volveremos a ver en una vez más en Tributación de Hoy la próxima semana. Y quiero recalcarles que vamos a tener en este año 2021 entrevistados súper interesantes para hablar de temas contables, tributarios, societarios. Quiero además dar agradecimiento profundos a Telesucesos porque siempre me está apoyando y sobre todo quiero decirles que vamos a tener la presencia importantísima de entrevistados también a nivel internacional. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.